están? Ya estamos en un nuevo capítulo de En Pláticas con. Ya este sería el sexto capítulo de esta bonita sección. Y pues en esta ocasión va a ser un capítulo más que nada informativo, porque me topé con un tema en internet que me pareció interesante y me puse a investigar, pero no le capté bien. Y creo que es bastante interesante para el público que nos ve. Entonces el tema se llama derecho laboral, pero como pues yo no soy un experto en ese tema, sí invité a una persona que tiene bastante conocimiento, ¿no?, sobre ese tema. Y pues bueno, ahorita se los presento. Bueno, pues aquí está el amigo licenciado Valdemar Grajales. Bienvenido, pues aquí, gracias por aceptar la invitación de aquí del canal, ¿no? Del canal de Subimos y de la sección de En Pláticas con. Aquí, pues más que nada, invitamos a gente, ¿no?, de acá del pueblo de Chiapa y que nos venga a transmitir un poquito de su conocimiento. Y ahorita, pues justamente me topé con ese tema, derecho laboral, y pues yo, la verdad que me quedé así como que en ceros, ¿no? Para que nos expliques un poquito, ¿no? Ya sé que eres un crack ahí del tema. Entonces, para empezar, ¿qué es el derecho laboral? Antes que nada, quiero agradecerte la invitación. Ajá. De hace tiempo tenía la curiosidad de tener una plática con alguien, pues, porque Sí. hay muchas personas que desconocen de ese tema. No saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y en particular, yo inicié en esta materia del 2014 con un maestro. Él me dio la pauta para iniciar en esta. ¿En qué escuela fue? Fíjate que yo estudié en la Pablo. En la Pablo. Pablo Guardado Chávez. Soy egresado de esa institución. ¿En el 2014 te graduaste? No, 2008, 2012 me gradué. 2012 Sí. te graduaste. 2012, sí. Ah, bueno. Y en el 2014 ya se me presentó la oportunidad, precisamente con un maestro que me dio derecho laboral ahí en esa institución. Y nos apegamos a él para ir aprendiendo un poco de... ¿Te gustó esa parte? Pues fíjate que sí, lo que pasa es que no es una materia muy conocida aquí en el pueblo. Aquí hay otro tipo de materia, sí, pues. Sí, la verdad sí. Pero sin embargo es importante tener conocimiento de lo que es el derecho laboral, derecho de trabajo. Más que nada por haber las injusticias que se cometen con los trabajadores. Y hay muchos, fíjate que si nos ponemos a hablar, la mayoría está en el trabajo informal, pues. Sí. Y referente a tu pregunta que me decías, ¿qué es el derecho laboral? ¿Qué es el derecho laboral? Fíjate que precisamente el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los obreros y los patrones. O sea, es como el reglamento. Sí, digamos, son artículos, reglamentos, son leyes que regulan las relaciones de trabajo. Cuando digo obrero significa trabajadores. La ley federal del trabajo. Sí, por ejemplo, yo si trabajo en secretaría, ¿te consideras un obrero? Soy un obrero, ¿no? Sí. Jurídicamente ese término se refiere a un trabajador o un obrero. Ok, sí. Pero para ir, creo que es el siguiente punto, ¿cuál es el concepto de cada uno? Los que participan, ¿no? Digamos, en el ambiente laboral. Sí. Generalmente son dos nada más, son el trabajador y el patrón. El trabajador, dice la ley, que es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Esa es la definición que da la ley del trabajo. En lo que respecta al trabajador. Y en lo que respecta al patrón, podemos decir que el patrón es una persona física o una persona moral que utiliza la prestación de uno o varios trabajadadores. Por ejemplo, esa es la diferencia, pues, entre el patrón y el trabajador. Un ejemplo, un patrón puede ser un patrón moral, digamos, pues las empresas que están constituidas legalmente, ¿no? Que tienen, cualquier empresa, ¿no? Del CEL, eso. Todo eso. Ese es un patrón moral. Y un patrón físico puede ser que una persona que tenga algún negocio, pero que no está dentro de la calidad de una persona moral. Digamos la tiendita de la esquina,
la señora que vende pollo. Pues sí, o realmente. sea que el patrón es el que te va a emplear, Sí. ¿no? Sí, con la diferencia que hay dos tipos de patrones, pues una moral y una física, Sí, puede ser sí, la sí, diferencia, ¿no? Ujú. Sí, ese es en cuanto Esos serían los que los que participan. participan en una relación de Ok. trabajo. Sí, aquí yo exactamente. anoté eso de los que participan en el derecho laboral, que aquí me marcaba como sujetos Sí. que participan en el derecho laboral. Ahora, que aquí dice, ¿qué es una relación de trabajo? Bien, sí, una relación de trabajo es, dice la ley que puede ser cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un servicio personal subordinado. Aquí hablamos de que pueden ser de dos formas Ujú. también, ¿no? Una relación de trabajo puede ser de manera verbal entre las partes, Sí, 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 o por medio o por de... escrito, que un contrato. A diferencia que un tipo de contrato, existen 6 tipos de contratos. Ujú. Tipos de contratos que 6 tipos diferentes de de contratos contratos pueden por existir. escrito. Ah, ya. Por escrito. Por lo general son 2 nada más, la ley así lo establece. Una puede ser verbal, es decir, El verbal, por ejemplo, que yo te digo, hey, ayúdame a chalanear mañana. sí, ese es verbal. Ese pues. ya es un verbal. Es un trabajo, pues, ¿no? Verbal. Y a diferencia de otro que es contrato. Pues. Ya. Bueno, después de una pequeña falla técnica. Nos estabas contando, ¿no? Acerca de los contratos, ¿no? Ujú. Que habían, 7, me dijiste. 6. 6 diferentes tipos de contrato. Ya nos quedó claro, ¿no? El contrato verbal, que es nada más como que así, no hay Normal, nada escrito. no hay nada escrito. Y ahora los contratos, a ver si nos explica un poquito ahí. Fíjate que yo te comentaba hace rato que existe en la Ley Federal del Trabajo, vamos a enseñarlo aquí a la cámara, esta Ajá. es la Ley Federal del Trabajo. Ahí viene todo lo Viene relacionado. todo. Te mencionaba que y más adelantito vamos a tocar un tema Ajá. para que veas que la Sí, relevancia sí. de un tipo de contrato. Ujú. Son 6 tipos de contratos que establece la Ley Federal del Trabajo, Ujú. por escrito. Sí, por sí. escrito, ¿no? Si mencionamos que ya si metemos al verbal como dentro de un tipo de contrato, ya serían 7 por todo. Ajá. ¿no? La Ley Federal del Trabajo menciona uno por hora determinada, Sí. ¿sí? Por tiempo indeterminado, Ujú. por tiempo indeterminado, determinado e indeterminado, Ujú. a capacitación inicial, sujeto a prueba y temporada, por temporada. También. Ya. Son 6 tipos de contratos que establecen y cada uno tiene sus requisitos. Sí, pues. sí. Ahorita te voy a tocar un punto, y en ese punto que a nosotros nos gusta el fútbol. Sí, ¿no? sí. Ajá. Fíjate que los jugadores profesionales, voy a hablar aquí en México. Pues. Sí. Estos trabajadores, aquí en la Ley Federal del Trabajo hicieron un capítulo especial Para los para jugadores. futbolistas, basquetbolistas. Digamos que es un poquito diferente. Sí, ellos caben dentro del contrato por temporadas, Ya. porque ellos ya saben, pues, o el club, la directiva, ellos ya saben cuándo inicia un torneo y cuándo termina, Sí, ¿no? sí. Entonces, los jugadores de fútbol profesional se rigen a través de este tipo de contrato, ¿no? Sí. A veces vemos en la tele, no, es que su contrato vence en 6 meses, Ajá. pero en 6 meses le dicen al torneo que termina, Sí, pues, sí. ¿no? Inicia, por ejemplo, el 1 de enero, digamos, Ajá. y te tiene que terminar en junio, Sí. ¿no? 6 meses, pues. Sí, ahora también dependiendo, ¿no? Si cuántos torneos juegan, porque a Sí, veces. sí. Normalmente escuchamos, pues, en el fútbol que dicen, no, es que viene por 4 temporadas. Sí. Son 2 años, pues el año son 2 temporadas. Sí. ¿No? Todos estos jugadores o estos deportistas se ubican dentro de ese tipo de contrato que es por temporada. Por temporada. Ahora, te voy a dar un ejemplo. El más común que existe aquí en México es el por tiempo indeterminado. O sea, casi la mayoría de los trabajos La es mayoría es por tiempo. Incluso, pues es una contradicción, ¿no? Porque por tiempo indeterminado es como que si hubiera un contrato verbal, pues, ¿no? eso. Pues sí, porque no pues, no sabe, hay sí. ni cómo. O sea, inicia una relación de trabajo, pero no sabe cuándo va a terminar, pues, ¿no? Eso sí. Sí, ¿Y quién es el encargado ahí de terminar la relación?
Pues ambas partes, pues. Cualquiera puede determinar, ¿no? Sí. Que hasta aquí Sí. no hay problema. Sí. Normalmente cuando se firma un contrato, pues el trabajador y el patrón se sientan, pues. Quizás Sí. no el patrón, quizás manda a su representante. Sí, pero ¿Sabes qué? es la igual, representación, pues, es la pues. representación Del en patrón. nombre del patrón, pues, digamos. Pero sí, se sientan, pues, ¿sabes qué? El trabajo es de aquí hasta aquí. O bien puede ser por tiempo indeterminado. ¿Sí? Iniciamos el trabajo, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por Ya, tiempo ya. indeterminado. Ahora, te voy a dar un ejemplo cuando es por tiempo determinado. Y quizás en muchas de las... Vamos a hablar de los ayuntamientos, por ejemplo. Ujú. Que ellos ya saben cuándo inician y cuándo terminan. Sí, son 3 años, ¿no? 3 Por años, ejemplo, digamos. municipal, 3 años. 3 años. Gobierno, 6 años, digamos. Ese sería un contrato determinado. Porque saben en qué tiempo Sí. va a iniciar la relación de trabajo y va a terminar. Y va a Pero terminar. normalmente no se hace. Y ese existe en la informalidad, pues, digamos. Dentro de la... O sea, del lo que trabajo debería informal, son 3 años. 3 años. Pero hay irregularidades Sí, ahí. porque no lo hacen, pues. La irregularidad viene de no hacerlo, pues, porque ya sabemos cuándo termina, ¿no? O sea, Que al final de cuentas viene siendo como un verbal. pues así prácticamente viene siendo así porque no hay nada No firmado, firman, ¿no? pues, ¿no? En cada contrato me imagino que hay cláusulas, ¿no? Sí, como todo, pues. Como- Los contratos se estipulan cláusulas, pues, que tanto el patrón como el trabajador tienen que cumplirlo, pues, Ya. ¿no? A ver, acerca de eso, aquí tengo otra. Dice, ¿qué derechos tiene el trabajador Mira, o el obrero? el trabajador tiene ciertos derechos. Por ejemplo, derecho a un trabajo digno, Ujú. ¿no? Derecho a una seguridad social, Asegurado al IMSS. asegurado al IMSS, derecho a un salario digno, después derecho a un día de descanso a la semana, Nada más uno. un día, derecho durante esté en el trabajo a media hora de descanso, derecho a aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Bueno, entonces nos comentabas que tiene derecho a prima vacacional, todo eso, ¿no? Sí, prima vacacional, vacaciones, aguinaldo. Si tiene más de 15 años, una prima de antigüedad. También hay eso de prima Sí, prima antigüedad. antigüedad, sí. Cuando un trabajador cumple 15 años de servicio, Por ley te por tienen ley que le dar. tienen que dar una gratificación por ese concepto de prima de antigüedad, que son prima de antigüedad son 12 días por año. Pero, por ejemplo, ahí los que nos vean, ¿no? Es bastante interesante porque, por ejemplo, yo no sabía pues que había todo eso y que tiene el derecho, ¿no? De exigirlo. Y, por ejemplo, a los que nos ven, así como que igual van a que tengo derecho a eso, pero siempre y cuando haya un contrato formal, ¿verdad? No. O sea, no. Que hay un contrato firmado, no. No tiene que haber un Porque contrato formal. no, puede ser. Hay mucha gente que quizás yo conozca y lleva años trabajando y no tiene firmado un contrato, es una relación de trabajo verbal nada más. Sin Y embargo, si le tiene respetan derecho. eso. Es que lo respeten, no creo, pero de que tengan derecho los trabajadores lo tienen. Pero, por ejemplo, yo me meto a un trabajo y duro los 15 años, ¿tengo derecho de exigirlo? Sí, por supuesto. Pero, ¿y si la empresa me dice, no firmaste nada? O sea, la misma ley del trabajo es claro, dice, cualquiera que sea el acto que origen mediante la prestación de un trabajo personal subordinado. O sea, no te está diciendo ahí, bueno, tiene que haber un contrato para que Sí, se te sí. otorgue. No te dice. O sea, ya con el acto de que hayas trabajado 15 años para esa empresa, Ya, te tienen te que da dar de prima, abuelita, antigüedad, dijera. sí, a la fuerza, aunque no quieran, y si no quieren que demanden. Entonces ahí No, ya viene, sí, o sea, y con que tú compruebes de que sí, efectivamente trabajaste los 15 años, Con eso, podría... sí. A ver, por ejemplo, acá me salió otra pregunta, ¿qué es un despido injustificado? Un despido injustificado es cuando se termina la relación de trabajo
de forma unilateral por el patrón. Es decir, ¿sabes O qué? sea que solo de parte del Sí, patrón te de- dijo, ¿sabes hasta qué? aquí. ¿Sabes qué? Estás despedido. Ese es un despido del trabajo. Porque no hay un acuerdo de las partes, pues. Tampoco hay una renuncia por parte del trabajador, sino que Ya, ya. es una decisión unilateral del patrón de despedirte. Sí, que ¿No? él solo tomó la decisión y te corrió, ¿no? Sí, y así hay muchas, he visto infinidad Eso sí lo he despidos. escuchado, que los despidos y casi, no sé si sea yo, pero casi siempre veo que gana la parte afectada, digamos, ¿no? Pues en la mayoría de los casos, La fíjate mayoría de los casos, los que se sí, atreven pues a a demandar, sí, sí han ganado. la mayoría, puedo decir que la mayoría. Y ahí entra cuando a veces el patrón no tiene cómo defenderse, pues. Ahí es donde sale contraproducente el hecho de que el patrón esté también dentro del trabajo informal, Sí, 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 sí. ¿no? Porque no tiene pues nada, o sea, no tiene contrato de trabajo, no tiene lista de asistencia, no tiene recibos de pago, no tiene nómina, el trabajador no está dado de alta en el seguro social y se le dificulta. Ahí es Y, donde... sí, y no solo con el trabajador, sino también llega el caso de que entra el seguro social también. Pero en En qué... el sentido de que a veces el trabajador, como no está dado de alta en el seguro social, también lo reclama, pues, porque el seguro social otorga ciertas prestaciones. Sí, sí, e incluso creo que hay un descuento, ¿no? Sí, De tu salario del para salario que se para vaya. que se vaya al instituto. Y si no estuviste dado de alta y te daban y te hacían el descuento, creo que ahí es donde puedes. Sí, no es tanto así, porque a veces cuando está en el trabajo informal, lo que hace el patrón nada más te paga a ti enteramente. O sea, si Ah, ya, digamos, sí, que, sí, sí. digamos que el patrón se obligó a pagarte a ti 1,000 pesos semanales, te los da los 1,000 pesos a ti. Íntegro. Sí, pero no hace ningún tipo de descuento porque no estaba de alta en el seguro social. Pero sí es contraproducente en el sentido de que si llega una inspección por parte del IMSS y ve que tus trabajadores no están dados de alta, hay una sanción para ti por parte del Seguro Social. También. Es un capital constitutivo y se considera como una defraudación fiscal por parte del patrón. Sí, defraudación fiscal. Y entonces ya son cuestiones más... O sea que sí más- también hay riesgos Sí. en ese tipo de... Si tú contratas gente, digamos. Sí, no le das de alta al Seguro Social, sí hay mucho riesgo también. Pues aquí ya nos dice un poquito de qué derechos tiene uno, qué es un despido injustificado, por qué sucede, ¿no? Sí, nada más para aclarar en ese punto, Ajá. además de los derechos que ya te comenté que tiene un trabajador, Sí, cuando sí. sufre un despido injustificado, también tiene ciertos derechos, por ejemplo, una indemnización de 3 meses de salario, De parte de la empresa, De parte tiene de la que pagar empresa. 3 meses. ¿sí? Y 12 meses de salarios caídos, siempre y cuando el trabajador demuestre que el despido fue injustificado. Ya. ¿Sí? Anteriormente era diferente en esa parte, porque en el 2012, bueno, antes de la reforma del 2012, Ujú. porque han habido muchas reformas Sí, sí, sí. últimamente, antes del 2012, era, por ejemplo, si tú demandabas hoy, digamos, hoy 7 de enero del 2022, Sí, sí. y ponte que tu juicio tardaba 10 años, 8 años, o el tiempo que tú quieras, Ujú. ¿no? Si el trabajador demostraba que sí fue realmente despedido injustificadamente, el patrón tenía la obligación de pagarle todo el tiempo que durara el juicio, si eran Normalmente. 10, 15 años, 20 años. O sea que todos esos años les iba a pagar su sueldo, Sí, lo que no lo le que pagó. se le llama- sí. Entonces le tenía que pagar todo, Sí. todos los años que no laboró. Que no laboró y que duró el juicio al trabajador. A mí me tocó ver algunos asuntos que con la persona que yo trabajaba. Imagínate, desde el año 2000 había juicios todavía. Abur. Sin Son mentirte, un chingo del de- año 2000. A mí me tocó ver uno del año 2000. Se imagina, y
Realmente no sé si ya se resolvió ese asunto, no se ha resolvido. Oh, sí, todavía. Pero imagínate, del 2000, año 2000. Ya es una gran la nota para el jefe y cómo lo va a pagar. ¿Cómo lo va a pagar? Sí, hay muchos mecanismos, pues ya que la ley establece, ¿no? Si no pagan, tienes que embargar. ¿Ahorita sigue igual o ya Fíjate, cambió? ya cambió, fíjate. Te estoy hablando que antes del 2012, creo que si no mal recuerdo, la última reforma fue en el año de 1970. Ajá. Que en esa ley, la etapa se llamaba conciliación, Ujú. demanda de excepciones y ofrecimiento de admisión de pruebas. Ajá. En una sola audiencia se llevaba todo. A mí no me tocó ver ese tipo de asuntos, pero sin embargo con la persona que yo trabajaba me contaba, Ya pues, él te contó. ¿sabes qué? Que la audiencia es así. Bueno, te estoy hablando de 1970, si no mal recuerdo. En el 2012, cuando era presidente todavía, o acababa de ingresar Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. él hizo una reforma, bueno, realmente una iniciativa de reforma, y hubieron cambios importantes. Te voy a hacer énfasis en dos puntos. Ajá. Uno era que limitó los salarios caídos. O sea, si eran 20 años, lo redujo. No, salarios caídos me refiero a que durante el tiempo que duraba el juicio, Ajá. nada más te pagaban el primer año, siempre y cuando el trabajador demostrara que sí fue despedido. 12 Ajá. meses, la ley dice 12 meses de Ah, salarios por ejemplo, caídos. ya no eran los 20 años que iba a pagar, lleva para un año nada más. Sí, en los nuevos juicios, sí, en los juicios anteriores, pues siguen con la ley Siguen anterior. igual. Sí. Ah, ya. Te digo, en la reforma del 2012, el juicio podía durar igual, Sí, digamos, sí. 5, 6, 7, 10 años, Ujú. pero los salarios caídos ya se limitaban a un año, nada más, 12 meses. Ahora, ese es un punto. Y el otro punto es que subdividió la etapa de las audiencias. Ujú. Ahora ya es conciliación, demanda y excepción, ¿no? Cuando digo demanda es de que el trabajador llegaba y ratificaba su demanda. Ya. Demanda. Y cuando digo excepciones es cuando la parte demandada, ya sea el patrón moral o físico, contestaba su demanda. Y ahí se acababa una primera etapa, digamos. Sí. Posteriormente ya señalaban una de ofrecimiento de admisión de pruebas, ¿no? Cada parte aportaba Ya sus aportaba pruebas. sus ¿sí? pruebas para él. Y se suspendía igual. Hacían su escrito de pruebas y se suspendía el procedimiento. Y ya se reanudaba cuando ya señalaban las fechas para cada Sí, para cada el desahogo parte, ¿no? de las Sí, pruebas sí, de sí. cada parte. Sí, y ya posteriormente, una vez desahogadas las pruebas, ya se emitía el laudo, que en ese tiempo era laudo, ¿no? Entonces, si hacemos un recordatorio antes del 2012, la audiencia era solo una nada más, ¿no? Sí, Conciliación, demanda de excepciones y ofrecimiento de admisión. Ujú. Y ya con la reforma del 2012, ya subdividían esa etapa, y eran dos audiencias, ¿no? Ujú. Conciliación, demanda y excepciones. Ya. Terminaba y ya señalaban una fecha para la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas. Ya. Como que lo Terminaba- alargó un poquito, ¿no? Sí, dividieron la etapa, digamos. Sí, lo Y digo. ya posteriormente seguía lo mismo, pues, desahogo de pruebas y el laudo correspondiente. Pero en el 2019 hubo otra reforma, Ajá. ¿no? Que Otra, sí, aparte de... aparte del 2012, el 2019 hubo otra reforma. Y en este sentido, la reforma va en el camino de que, bueno, anteriormente eran las que conocían de ese tipo de asuntos, eran las juntas locales. Ujú. Bueno, una junta local de conciliación y arbitraje, Ujú. que corresponde al estado de Chiapas, Ujú. y una junta federal, ¿no? Ujú. Porque también la ley federal del trabajo establece, digamos, dos tipos de competencia, pues, Ya. una local y una federal. Te voy a poner un ejemplo para que también la gente que nos está escuchando no quede en duda. Sí, para que ¿no? le vaya... Cuando me refiero a que existía o existe todavía, porque está en fusiones, la Junta Federal, que están sacando todavía los trabajos rezagados que hay de años. Ajá. Por ejemplo, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Es competencia federal, Ujú. ¿no? Digamos, alguna trabajadora del Seguro Social igual es competencia federal. Mm. Por ejemplo, Pemex,
¿no? Igual es competencia El federal. Ujú. Por mencionar algunos ejemplos, ahora te voy en el ámbito local. Por ejemplo, que las tiendas departamentales, no vamos a mencionar porque no vamos a hacer promoción. No la vamos a hacer promoción. Sí. Ajá. Por ejemplo, algunas tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, son de competencia local. Ah, ya. ¿No? Entonces, también la ley federal del trabajo establece ciertas competencias para que una y otra conozca de diferentes asuntos. ¿No? Otro aspecto también importante resaltar en la reforma del 1 de mayo del 2019 es de que sustituyeron a las juntas por juzgado y por un tribunal. Digamos, lo que era competencia de las tiendas de autoservicio, departamentales, ya son competencias de un juzgado, ya no de una junta local. Ya. O sea, anteriormente era, las juntas locales eran de las que conocían del asunto y había un presidente de la junta. Presidente de la Junta. Que al final de cuentas ellos en una sesión dictaminaban pues el laudo, ¿no? Era, ¿qué es el laudo? Ya es digamos, es, en otros términos, es como una sentencia que ellos le daban, pues, ¿saben qué? Se condena a la empresa a pagar. Sí. Pero ya con las reformas que hubieron, ya son juzgados especializados en materia laboral, que conocen de ese tipo de asuntos, ¿no? Y es un juez, ya no es un presidente, ya es un juez que conoce el asunto. Ya. Y ese juez es el que dictamina. Y ese juez es el que dictamina. Dentro de los aspectos relevantes es eso, pues, ¿no? De que ya es un juez que conoce. En las juntas no había juez. No había juez, era un presidente que conocía del asunto. Pero es una persona que conoce de leyes. Sí, igual, sí, tiene que conocer de leyes, ¿no? Como te decía, una de las etapas del juicio era conciliación, pues. Ahora con la reforma que hubo, ya hay un órgano o una dependencia encargado de solo conciliar exclusivamente. La conciliación es tratar de llegar a un arreglo. Exacto, eso es entre el trabajador y el patrón solucionar de manera armoniosa. O sea que es como digamos, no, como un freno, de que no vayan hasta allá, sí. Mejor acá. Aquí. Sí. Fíjate que crearon un centro federal de conciliación y registro laboral. Te estoy hablando de competencia federal, pues. Sí. Que para antes de que el trabajador y el patrón lleguen al juicio, primero el trabajador tiene que agotar esa etapa de conciliación. Sí. Una vez que llegan a la etapa de conciliación y no hay arreglo, no se arreglaron, bueno, ya te dice el centro federal o el centro local de conciliación, ¿sabes qué? Aquí está tu hojita, enseñáselo al juez porque no hubo arreglo, peleense ya. Sin esa hojita no puedes acudir al juicio, tienes que agotar forzosamente esa etapa en ambas ramas, en la local y en la federal. Tienes que agotar ese principio que te dice paso, la ley, ¿no? de conciliación. Una vez que no hay arreglo, a tu demanda le tienes que adjuntar esa hojita, pues. Como que si ya se fuera la llave para entrar, pues, para entrar al siguiente paso, a la casa del juez, pues. ¿Sabe qué, señor juez? Es que ya fui a la etapa conciliatoria y no hubo arreglo con el patrón, entonces aquí te vamos a presentar mi demanda. Entonces ahí se va ya al juicio, presenta tu demanda, señalan fecha y hora, le dan vista a la demandada de tu demanda, contesta, se va a una audiencia preliminar, que no debe exceder de 45 días, y posteriormente a esa audiencia preliminar señalan una fecha y hora para la audiencia de juicio, que es ahí donde acaba de una vez todo y el juez dicta sentencia. O sea, ya no hay que esperar tanto. Sí, ya es más rápido, ¿no? Dentro de digamos, uno de los principios
de la nueva reforma es de que los juicios laborales sean más rápidos. Sí, No sí, hay que sí. esperar tanto tiempo para llegar Ya a una... que no se queden Sí, 20, 30 años. No, sí, 20 años sí, más no vi, pero 20 años sí vi algunos La juicios. fecha, 20 años de estar peleando. Litigando. Está cañón porque pues es también inversión, ¿no? Pues sí, inversión y está quebrando uno la cabeza y no, es complicado estar Bueno, pasemos a estar así. otra pregunta que me surgió aquí. Dice, en relación al trabajo, ¿qué riesgos puede sufrir un trabajador? Mira, un trabajador puede sufrir, se considera riesgo de trabajo, los accidentes y enfermedades Ajá. que están expuestos los trabajadores con motivo de su ejercicio al trabajo, ¿no? A veces hemos escuchado que, ¿no? que se voló un dedo, que se voló el brazo, se golpeó la cabeza. Entonces todo eso es considerado como un riesgo de trabajo. Inclusive también la muerte del trabajador es un riesgo de trabajo. Es un riesgo de trabajo. ¿No? Y también las enfermedades, hay enfermedades, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, con eso del COVID. Del COVID, exacto. O sea, un riesgo de... es un riesgo de trabajo. O sea, la ley es muy clara, pues. Uh-huh. No distingue si es enfermedad o no enfermedad. Si es una enfermedad, es un riesgo de trabajo, Uh-huh. ¿no? Por eso dice la ley, pues son los accidentes o enfermedades. A lo que esté expuesto, pues ¿no? siempre y cuando tenga relación con su trabajo, con el trabajo que desempeña, pues. Por ejemplo, sí es cierto, por ejemplo, eso de que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Tuxtla y voy en la combi y choca la combi, sí le corresponde. Exacto, sí, es un riesgo de trabajo. Ahí. También la ley federal del trabajo contempla esta parte, ¿no? Son accidentes en trayecto, ¿no? Pero Ida por o ejemplo, regreso. si salí de mi trabajo y me fui a echar unas chelas, No, pues ahí ya no. ahí ya no, hay ahí ya riesgo de valió. trabajo, no. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, tú ya tienes, digamos, sales de tu trabajo a las 4, Sí. digamos. Uh-huh. Entonces, tú ya sabes qué tiempo te lleva de Tuxtla para acá. Protege que desde que tú te traslades, incluso Uh-huh. cuando tú sales de tu casa y te vas al trabajo y en el trayecto sufres un riesgo de trabajo, un accidente, Sí. es considerado un riesgo de trabajo. Y viceversa es lo mismo. Cuando tú sales de allá y vienes en Y camino. por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que por ejemplo, me escapé, que se fue mi jefe, me escapé 2 horas antes. Y me voy, así, como que a parrandear por ahí. Pero estoy dentro del horario, pues. ¿Sí incluye o ya... O ya ahí ya tendrían que hacer una investigación? Pues fíjate que en ese punto que me tocas ya, cuando el accidente de trabajo tenga una relación, digamos, directo con el trabajo. con el trabajador, sí es un riesgo. Pues en este caso, si tú te escapaste y hiciste otras cosas, pues ya el patrón tiene manera de cómo defenderse, ¿no? O sea, él va a decir, no, es que no es un riesgo de trabajo porque se fue. Sí, Ahora sí, no, pero siempre y cuando haya un mando mando por parte del patrón, de decir, ¿sabes qué? Es que tienes que ir allá. Cuando él lo ordene. Bueno, sí, cuando ahí él sí me es ordenó, considerado, ¿no? sí. Ve a mi Pero- casa a traer tal cosa y en horario laboral y me pasó algo. Eso, Pero ya sí. él me mandó.